Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, no, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva transmisión del Viernes de Tecnociencia de Habilidades Digitales, aquí desde el Facebook de Pilares CDMX. Estoy muy contenta el día de hoy porque nos acompaña en esta transmisión Eric Estrada, que es tallerista de robótica, y hoy tiene un tema bien interesante porque seguramente a muchos de nosotros nos interesa y pues corran y etiqueten a alguien que le pueda interesar este tema para que también se una a la transmisión. Así que, Eric, adelante, bienvenido a esta transmisión. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Itzil. Hoy vamos a empezar justamente con ese tema súper interesante. Lo que vamos a ver el día de hoy es un tema que va a abarcar sobre todo lo que es un pilar fundamental de la industria 4.0. Vamos a ver un poco de lo que es la fabricación aditiva, pero le vamos a dar un enfoque más interesante porque vamos a verlo cómo fabricarlo por nuestra propia cuenta y de forma casera. Sobre todo darle un enfoque en el cual nosotros podamos ocupar algunos elementos reciclados. Va a haber algunos donde sí va a ser necesario conseguirlos, pero vamos a tratar de verlo de la forma casera y sobre todo tratar de reciclar y optimizar todo lo que nosotros armemos. Entonces, ¿cómo podemos fabricar una impresora 3D? Para entender esto, primero tenemos que comprender un poquito de qué es una impresora 3D. Bueno, vamos a ver que una impresora 3D es una máquina que es automatizada. Automatizada quiere decir que nosotros no vamos a tener que andarla controlando todo el tiempo. Va a ser capaz de realizar todas sus operaciones por su cuenta, aunque claro, no todas, necesita encenderse, necesita que esté conectada, pero una vez que ya empieza a trabajar, va a ser capaz de operar por su cuenta. ¿Y cuál va a ser el fin de la impresora 3D? Pues la impresora 3D va a ser capaz de crear piezas volumétricas o piezas que sean tridimensionales. Es muy importante esto. ¿Por qué hay que recalcar esta parte? Porque nosotros conocemos las impresoras comunes, las cuales las ocupamos a lo mejor para imprimir algunos documentos, alguno que otro papel, alguno que otro reporte. Sin embargo, las impresoras 3D, justamente como nos dice su nombre, tiene tres dimensiones. Quiere decir que nos va a aportar lo que es cierto volumen a algunas piezas que nosotros fabriquemos. Vamos a ver que entonces las impresoras 3D son una amplia variedad y una amplia gama. Hay muchos tipos y hay varios factores que inciden en ellas, pero lo importante y el último fin de una impresora 3D es llegar a la conclusión de que tiene que crear una pieza con cierto volumen o en tres dimensiones. Y bueno, vamos a ver que justamente igual va a variar mucho lo que es el material, la forma, pero sobre todo una característica interesante de las impresoras 3D es que van a crear estas piezas basándose en un modelo. Dicho modelo puede ser creado en algún programa, en ordenador, puede crearse incluso desde el celular y va a basarse mucho en lo que es un modelo tridimensional que es previamente diseñado en un programa especializado. Pero ya llegaremos a eso y les explicaré como qué tipo de programitas se pueden ocupar y qué tipo de programas vamos a enlazar nosotros para la impresora 3D que vamos a poder fabricar. Entonces, como les explicaba, para poder entender qué tipo de impresora vamos a armar y qué tipo de impresora les estoy proponiendo, y sobre todo basándonos en la experiencia, vamos a ver un poco que hay bastantes tipos de impresoras y sobre todo hay bastantes cambios en lo que sería la forma en la cual inyecta el plástico, pero nosotros nos vamos a enfocar en un tipo de impresora que se conoce como impresora cartesiana. ¿A qué se refiere esto de cartesiana? A lo mejor suena medio raro. Vamos a ver que una impresora de tipo cartesiana es una impresora que puede operar en sus tres ejes. ¿Cuáles son estos tres ejes que les acabo de mencionar? Pues miren, tenemos el eje X, el eje Y. Si nosotros hiciéramos una impresora y solamente nos quedáramos con estos dos ejes, tendríamos una impresora común, como las que ocupamos nosotros, como les mencionaba anteriormente, para imprimir algún documento, a lo mejor para imprimir algún reporte, a lo mejor para imprimir un cartel. Impresoras que simplemente van a plasmar tinta sobre algún elemento de papel. Pero en el momento en que nosotros agregamos la tercera dimensión y cambiamos la forma en la cual decíamos, no sé, a lo mejor ya no inyectar tinta, ahora la cambiamos por un polímero o un plástico, vamos a ver que le vamos a agregar cierta forma. Y eso es lo que va a caracterizar a una impresora 3D. Entonces, las impresoras de tipo cartesiana van a ser impresoras que van a poder desplazarse en estos tres ejes principalmente, en el eje X, en el eje Y el eje Z, que le va a agregar este volumen a mi pieza tridimensional y sobre todo va a ocupar estos tres principales mecanismos que se van a encargar de desplazar el movimiento.
vamos a enfocarnos nosotros mucho en diseñar esta estructura y sobre todo cómo podemos plantear todos los elementos o toda la parte mecánica que se va a encargar de elaborar este movimiento. Ahora, ya que definimos una estructura, tenemos que ver qué tipo de impresora vamos a hacer, porque hay muchos tipos de impresora en el mercado. Vamos a nosotros elegir un tipo de impresora que se conoce como FDM, que bueno, el significado de FDM es una impresora que es de modelado por deposición fundida. ¿A qué se refiere esto de modelado por deposición fundida? Pues les explico. El tipo de impresora que les estoy proponiendo es un tipo de impresora que va a ocupar un extrusor. El extrusor es un elemento que tiene una resistencia interna y esa resistencia se va a calentar a cierta cantidad de grados centígrados. Una vez caliente, nosotros vamos a pasar un polímero a través de este inyector. Este polímero va a estar en forma de filamento. El filamento es lo que se puede considerar como un hilo de plástico que está enroscado. Entonces tenemos un filamento que está hecho de cierto polímero y este polímero, dependiendo de qué polímero elijamos, se va a empezar a derretir. A este proceso nosotros lo conocemos como fusión, cuando pasamos de un estado sólido a un estado líquido. No necesitamos que este polímero pase forzosamente por un estado 100% líquido, nada más necesitamos que se quede en una pequeña plasta, algo parecido a lo que sería un estado como el slime, y esa plastita va a parecerse a lo que sería pues justamente el slime, pero se va a plasmar y justamente una vez plasmado vamos a hacer un patrón de movimiento que se va a repetir y repetir y repetir y dependiendo de cómo nosotros hayamos diseñado previamente nuestro modelo en computadora de lo que nosotros queramos imprimir en tercera dimensión, vamos a tener finalmente nuestra pieza. Entonces, ya que vimos estos dos parámetros definidos, que vamos a ocupar una estructura cartesiana y una impresora de tipo FDM, vamos a ver cómo la podemos armar. Ok. Primero, para poder armarla, nosotros les explicaba que vamos a ocupar lo que son elementos de transmisión de movimiento. Lo primero que vamos a ver van a ser elementos mecánicos. Estos elementos mecánicos, el fin que van a obtener va a ser el de transmitir el movimiento y vamos a hacer un armado especial para que nosotros podamos transmitir dicho movimiento. El primer elemento del cual les voy a hablar es el que conocemos como un tornillo sin fin. El tornillo sin fin es un mecanismo muy interesante porque es un tipo de tornillo que ya está previamente diseñado, el cual se va a encargar de tener dentro de él una tuerca. Nosotros vamos a ver que cuando nosotros giremos dicho tornillo, vamos a provocar que esta tuerca haga un avance o haga un retroceso. Entonces, vamos a ver que es un tornillo que usualmente va a tener cierto número de pasos. ¿A qué se refiere esto del número de pasos? Pues nosotros al momento de transmitir este tornillo, cuando yo le dé una vuelta completa a dicho tornillo, voy a ver que a lo mejor mi pieza se va a mover 4 milímetros o 5 milímetros. El que yo les dejé aquí es un tornillo que tiene un paso de 8 milímetros. Vamos a ver que esto puede variar dependiendo del tornillo que se elija y dependiendo de las características, porque ustedes pueden armar otro tipo de impresora eligiendo a lo mejor un tipo de tornillo diferente. Sin embargo, el que yo les comento aquí es un tornillo que me da 8 milímetros por paso. Ahora, ya que planteamos esto, tenemos que ver otras cosas importantes. Bueno, el siguiente elemento mecánico y este elemento importante es la tuerca. ¿Por qué? La tuerca es lo que va a ir dentro del tornillo y es como yo voy a aprovechar dicho movimiento que va a ser un movimiento lineal. Esta tuerca puede ir ensamblada en lo que es un recipiente que puede ser fabricado igual en una impresora 3D. De hecho, algo bastante curioso y muy interesante es que nosotros podríamos imprimir una impresora 3D ocupando una impresora 3D y justamente lo que se ocupa mucho es este tipo de tuercas que van dentro de elementos que son previamente diseñados en otra impresora 3D. Sin embargo, hay muchos tipos de tuerca. Aquí yo les digo un modelo. Hay tuercas que ya vienen específicamente diseñadas y confeccionadas para que nosotros las coloquemos dentro del tornillo y colocadas una vez dentro del tornillo las podamos ensamblar a determinada estructura, dependiendo de lo que nosotros queramos transmitir. Ahorita les voy a explicar un poco de esto con mayor profundidad cuando abordemos la parte de la estructura. Pero lo mientras les voy adelantando que necesitamos este tipo de tuerca una vez que la coloquemos dentro de este tornillo. Ahora, ¿qué otro elemento vamos a ocupar? El otro elemento que les voy a plantear va a ir acompañado de lo que es un eje acerado.
porque los dos son muy necesarios para plantear lo que es una estructura y sobre todo para que quede con cierta rigidez. Nosotros en nuestra impresora 3D necesitamos de mucha rigidez porque en caso de que a lo mejor no logremos transmitir el movimiento de forma adecuada, vamos a necesitar que estos elementos pues no me dañen la pieza o sobre todo que no me muevan la estructura una vez que empiece a funcionar la impresora. En caso de que se mueva mi pieza no va a quedar perfecta y van a quedar bastantes errores. De hecho, ya les compartiré mi experiencia. Ahí tengo algunas estructuras en donde cometí ese error, pero vamos a ver que ese error se puede evitar ocupando y armando lo que es una estructura rígida. Ahora, vamos a ocupar el rodamiento lineal en un eje acerado. ¿Por qué? Si nosotros prestamos atención en la imagen que tenemos abajo, vamos a ver lo que es el planteamiento de una estructura interesante. Esta estructura plantea tener un tornillo en lo que es la parte central. Dicho tornillo va a ser desplazado con lo que es un motor a pasos. Ese motor, una vez que gire, vamos a nosotros tener dos tipos de movimiento. Un movimiento de avance y un movimiento de retroceso. Eso va a ser un movimiento completamente lineal, pero para que este movimiento se transmita de forma adecuada y le dé cierta rigidez, vamos a ocupar lo que son dos ejes acerados. Dos ejes acerados que van a ir acompañados en cada extremo del tornillo sin fin. Estos ejes acerados van a ocupar un rodamiento lineal, que es el que les planteo aquí, porque dicho rodamiento lineal se puede ensamblar en una estructura. Entonces vamos a prestar atención a esa imagen porque esa estructura que estoy marcándoles ahí de color negro es la que va a acoplar lo que es la tuerca y aparte de acoplar la tuerca va a acoplar dos rodamientos lineales. Esta es una estructura propuesta, no quiere decir que tenga que ser así forzosamente, de hecho entre más creativos seamos es mucho mejor. Hay muchas estructuras interesantes, sin embargo se plantea que ocupe una tuerca y dos rodamientos lineales porque le da cierta estructura y necesitamos de mucha rigidez en la estructura mecánica. Vamos a ver entonces que estos elementos son muy importantes. Hay personas que le pueden agregar a lo mejor 2 tuercas, 3 tuercas, o hay personas que le pueden agregar incluso más rodamientos lineales. Esto va a depender mucho del modelo que armemos. Entonces, los ejes acerados son dispositivos que simplemente me van a ayudar en la rigidez y van a hacer que sea un poquito más fácil el movimiento lineal. Entonces, es muy importante esta parte. Ahora, ¿qué otro elemento se va a ocupar? Vamos a ver que es muy necesario que se ocupe lo que son los soportes de los ejes. Los soportes de los ejes se pueden ocupar para distintas cosas. Nosotros lo podemos ocupar para que dejemos fijo lo que son los ejes acerados o los podemos ocupar para que dejemos fijos lo que son los tornillos sin fin. Sin embargo, este es un componente opcional, ya que nosotros podemos hacer previamente los orificios en una estructura y si hacemos los orificios y hacemos bueno, todavía no la he movido. Estoy en la misma. De elementos mecánicos. Sí. Sí, gracias. Ok, entonces, como les decía, este soporte me va a ayudar a que deje fijo los ejes acerados y el tornillo sin fin. Y ahora, ¿cuál es el último elemento mecánico que vamos a ocupar nosotros? El último elemento mecánico es el acople flexible. Es este que les coloco aquí, justo antes de llegar a la última imagen. ¿Y cuál va a ser la función del acople flexible? El acople flexible se va a ensamblar en lo que es el motor a pasos y aparte de ensamblarse en lo que es el motor a pasos, se va a ensamblar en lo que es el tornillo sin fin. El acople flexible me va a ayudar a transmitir el movimiento por medio de este tornillo y por medio de este motor a pasos. Simplemente se va a fijar y va a ayudar que quede con cierta rigidez, que es muy importante la rigidez, como les comentaba. Entonces vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Ahora, ya les hablé un poquito sobre los elementos mecánicos. Ahora vamos a ver un poco de los elementos electrónicos que vamos a ocupar nosotros. Bueno, primero, en la robótica, algo que a mí me gusta comentarles mucho es hablarles un poco sobre el panorama. Nosotros en robótica siempre les repito a mis estudiantes que ocupamos 3 conjuntos de elementos principales para que un robot pueda funcionar. El primero del que les hablo es de los actuadores, que son elementos que se encargan de actuar. El segundo conjunto de elementos que a mí me gusta mencionarles mucho son los sensores. Los sensores me van a ayudar a recolectar información del entorno, a lo mejor como la temperatura.
y una vez que detecten dichas magnitudes físicas, van a transmitir señales eléctricas que voy a poder interpretar. Sin embargo, un conjunto de elementos muy importantes son los sistemas de control, y es a lo que vengo aquí. Mi impresora 3D va a ocupar algunos elementos de control muy interesantes, y mi principal elemento de control para que pueda funcionar correctamente, y el que proponemos aquí, es el Arduino Mega. El Arduino Mega es una tarjeta de control, es de la marca Arduino, y es un tipo de tarjeta que es diseñada principalmente para operarse en este tipo de elementos. ¿Pero por qué el Arduino Mega? Nosotros vamos a ver que hay muchos tipos de Arduino. Los Arduinos van a variar según la cantidad de puertos que tengan, la cantidad de pines, y vamos a ver que el Arduino Mega es perfecto por la cantidad de puertos que tiene. Vamos a ocupar lo que es una tarjeta madre que tiene de nombre Shield Rams 1.4. Es la que tenemos aquí, que es de color rojo. ¿Qué es la Shield Rams 1.4? Bueno, la Shield Rams 1.4 es una tarjetita que se va a ensamblar encima del Arduino Mega. Dicha tarjeta ya está prediseñada y prefabricada sobre todo para que nosotros simplemente ensamblemos de una forma más fácil lo que son los controladores de cada motor. Como les mencionaba anteriormente, nosotros necesitamos armar tres principales sistemas de movimiento, uno en el eje X, otro en el eje Y otro en el eje Z. Por lo tanto, para cada sistema de movimiento vamos a requerir que cada sistema tenga dos ejes acerados, un tornillo sin fin, y un tornillo sin fin va a estar conectado a lo que es un motor a pasos, que está dentro de los elementos, pero ahorita se los voy a explicar con mayor profundidad lo que es el motor a pasos. Entonces, esta tarjetita va a facilitarme mucho el conectar todos los elementos. Vamos a ver que todos estos elementos van a estar conectados a un controlador, y dicho controlador va a estar conectado a una parte distinta de la tarjeta. La tarjeta me va a ayudar a facilitar esta parte de la electrónica y las conexiones. De hecho, en la tarjeta viene marcado mucho lo que es el eje X, el eje Y, el eje Z. Es un elemento imprescindible porque me va a facilitar mucho el trabajo electrónico y automatizar esta parte de la impresora. Ahora, aquí yo propongo un modelo de driver, es el driver DRV8825. Este es un driver que se ocupa mucho para el tipo de motor a pasos que nosotros vamos a ocupar. La principal función de este driver es ayudarme a controlar la corriente que yo voy a operar en un motor a pasos. Aparte de ayudarme a operar la corriente, es un dispositivo pues es bastante útil porque ya está a la medida para que yo lo pueda ensamblar correctamente en mi tarjeta Shield Rams 1.4. Y vamos a ver que yo les puse este modelo en específico. Sin embargo, esta característica puede cambiar. Si yo elijo un motor distinto, puedo simplemente nada más investigar un poquito de la documentación de ese dispositivo, investigar características como el voltaje de operación de mi motor, el tipo de corriente que necesito para que opere correctamente. Y usualmente cuando investigamos dicha documentación, en internet podemos encontrar muchos controladores propuestos, y dentro de los controladores voy a encontrar algunos modelos de drivers. Entonces esto va mucho de la mano dependiendo del tipo de motor que yo elige. Ahora, ¿qué otro elemento vamos a ocupar? El siguiente elemento es el final de carrera, que opera a 5 voltios. ¿Por qué un final de carrera? Miren, nosotros cuando elaboremos este sistema que va a transmitir movimiento, necesitamos establecerle a mi impresora en dónde va a acabar. Imagínense que nosotros no le pusiéramos un final y entonces empezara a transmitirse movimiento. Pues mi impresora se seguiría de largo y chocaría con la madera o con la estructura que yo haya elegido previamente. Y una vez que choque, pues va a seguirse y va a atorarse. Para evitar que se atore, yo ocupo un final de carrera, que es un circuito muy parecido a lo que es un interruptor. Entonces, una vez que este interruptor detecta cierto contacto, cierta pared, pues se presiona, y cuando se presiona me hace una desconexión, o aparte de hacerme una desconexión, yo lo puedo programar para decirle a mi impresora que hasta ahí es el límite, y una vez que llegue ahí, pare o retroceda. Entonces, este final de carrera simplemente me va a ayudar a marcar como los límites que va a tener mi impresora para que se pueda desplazar correctamente. Ahora, ¿qué más vamos a ver? El siguiente elemento era el que ya les mencionaba anteriormente, el motor a pasos. Aquí yo les propongo el modelo NEMA 17, sin embargo, no tiene por qué ser así estrictamente. Y a eso voy a ir ahorita, porque voy a elegir un tipo de motor dependiendo de los que yo tenga a mi disposición. El NEMA 17 es un motor que se ocupa mucho para impresoras 3D, porque es un motor que está más o menos en un rango económico hasta cierto punto,
y es un motor que me va a operar cierta corriente y sobre todo va a tener cierto torque. Nosotros necesitamos que sean motores que me ayuden a transmitir con un poquito de fuerza, porque las estructuras pueden llegar a ser un poco pesadas, por eso necesitamos a veces de un torque un poco más específico. Entonces este motor se va a ensamblar con lo que es mi acople flexible, y dicho acople flexible va a ensamblarse ahora con lo que es mi tornillo sin fin. Esto es lo que me va a ayudar a transmitir el movimiento de forma lineal. ¿Y por qué a pasos? ¿Por qué no puedo ocupar un motor distinto? Porque miren, los motores a pasos es un tipo de motor que es muy útil porque yo puedo controlar la distancia y sobre todo la cantidad de pasos. Al controlar la cantidad de pasos que se mueve, no va a ser un motor que al momento de que lo energice va a empezar a girar, como lo sería un motor convencional. Este motor yo lo puedo mover con cierta precisión y por cierta cantidad de grados. Como lo voy a mover por cierta cantidad de grados, voy a tener un control más específico sobre él. Y a lo mejor yo puedo especificarle en el programa, muévete 8 milímetros, y le doy clic y el motor va a moverse cierta cantidad de pasos para que se mueva un dispositivo 8 milímetros. Entonces es un motor muy preciso que me ofrece esta característica. Va a ser bastante preciso y voy a poder controlar el movimiento de una forma más exacta. Entonces, muy importante, por eso se ocupan motores a pasos. Los motores a pasos no solamente son exclusivos de las impresoras 3D, de hecho hay varias máquinas que ocupan este tipo de mecanismo, como lo serían también las CNC, que es un tipo de máquina muy parecida, ya que igual se mueve por coordenadas. Y también se puede ocupar en lo que serían las máquinas de corte láser, que igual son máquinas que operan por coordenadas y hacen patrones de formas. Entonces, en las máquinas que requieran operar por cierta precisión y que transmitan el movimiento por coordenadas, ocupan mucho lo que son los motores a pasos. Ahora, para que todos mis elementos puedan funcionar correctamente, yo necesito un mecanismo o una forma de transmitirles energía. Entonces, lo que yo propongo que nosotros ocupemos como nuestro principal suministro de energía es una fuente de poder de 12 voltios. 12 voltios porque es un voltaje en el cual estos elementos pueden funcionar. Vamos a ver que los motores a pasos van a requerir de cierta cantidad de voltaje y dependiendo del modelo que elija, puedo requerir a lo mejor menos o más voltaje, pero hablando exclusivamente de este modelo en general, vamos a ocupar 12 voltios, que es una cantidad estandarizada. Y vamos a ver que nos va a ayudar sobre todo esta cantidad de voltaje para que mi impresora 3D se pueda desplazar correctamente sin problemas. Ahora, esto va a darle energía a toda la parte de los actuadores en mi dispositivo, me va a ayudar a energizar también el Arduino y ahora sí que toda la electrónica o toda la parte automatizada de mi impresora 3D. Ahora, ¿qué otro elemento vamos a ver en electrónica? Pues ahora vamos a ver el extrusor. Miren, el extrusor es una parte muy interesante y sobre todo es la parte fundamental de la impresora 3D. Si nosotros armáramos toda la estructura de una impresora 3D y no tuviera un extrusor, a lo mejor le pusiéramos un taladro, ahí tendríamos una máquina distinta. Tendríamos una máquina que puede hacer perforaciones o una máquina muy parecida a lo que es una CNC. Si yo sustituyera ese taladro por un láser, ahí ya tendría una máquina que hace corte láser. Entonces, esta parte es lo que le da mucha identidad a mi impresora 3D, porque el extrusor es lo que se encarga de pasar el polímero, que una vez ya es procesado en filamento, pasa por un estado de fusión, pasa de estado sólido a estado líquido, y me ayuda a hacer esta deposición de plástico para crear mi pieza. Entonces, ahora sí que el extrusor es la parte principal de la impresora 3D. Aquí yo les puse un modelo en específico, el MK8, pero no tenemos que usar forzosamente este extrusor. Podemos ocupar cualquier otro extrusor. Nada más tenemos que tener presentes las características técnicas que tenga mi extrusor porque se puede conectar de forma distinta. Ahora, ¿qué es lo que usualmente viene conectado en un extrusor? Vamos a ver que un extrusor usualmente lo que tiene es una resistencia interna. Dicha resistencia yo la puedo calentar, pero también dicha resistencia va a venir acompañada con un sensor, el cual se va a encargar de medir la temperatura. Yo puedo controlar así mi resistencia, porque una vez que se caliente y detecte cierta temperatura, ahí yo voy a poder automatizarla para establecer los rangos límites a la mejor de temperatura mínima y temperatura máxima a la cual puede llegar mi impresora 3D. Entonces, este extrusor no es 100% forzoso, es simplemente una propuesta, pero tenemos que tener presente la parte eléctrica de las conexiones que va a tener, que usualmente vienen en la resistencia.
vienen en el sensor de temperatura y todavía hay otra parte importante. Este tipo de extrusor usualmente ya viene ensamblado con lo que es un motor a pasos. ¿Y por qué ocuparía un motor a pasos un extrusor? Porque miren, cuando las impresoras 3D empiezan a hacer todo este proceso, ocupan un filamento. El filamento es lo que es la parte plástica, ahora sí que el hilito de plástico que se introduce, y una vez que se introduce, yo necesito ingeniarme un mecanismo para que pueda desplazarlo hacia abajo y pues mi impresora empieza a derretirlo. Entonces, para que lo pueda desplazar, ocupo un motor a pasos que está conectado a un sistema de engranes. Y bueno, este extrusor me facilita mucho esta parte, porque ya viene previamente diseñado este sistema, ya viene armado y viene todo junto. Ahora, ¿cuál es el problema que puede llegar a tener este extrusor? Es muy pesado. Como viene todo compactado ahí, viene el motorcito con la cajita de engranes y viene con la resistencia y el sensor conectado y todo en la misma cajita, pues sí hace cierto peso. Y como hace cierto peso, yo necesito idearme un mecanismo que me ayude a desplazarlo sin que a lo mejor le cueste trabajo a mi impresora o sin que mis motores empiecen a tambalear. Por eso es muy importante checar estas partes. Yo podría idearme un mecanismo en el que no ocupara un motor ahí, a lo mejor el motor lo podría tener en otra parte, pero podría idearme un mecanismo para que bajara de igual forma el plástico. Pero sí tenemos que tener muy presente cómo hacer este mecanismo para que mi filamento pueda bajar. Entonces, una vez ya visto todos los elementos, tanto mecánicos como electrónicos, vamos a la siguiente parte que es muy importante. Ahora, ¿por qué es muy importante esta parte? Nosotros tenemos que decidirnos por una estructura. Esta estructura tiene que tener una serie de características muy importantes. Primero, nosotros ocupamos una estructura que sea rígida. Ocupamos que sea rígida, que sea estable, que no se mueva mucho. Como vamos a tener una máquina que va a tener tres principales sistemas de movimiento que se van a estar moviendo bastante y van a estar operando ahí a lo mejor 8 horas, 12 horas. Las impresoras 3D suelen tardar bastante. Necesitamos que sea muy rígido y que no se mueva. ¿Cuál sería la recomendación si nosotros tenemos presupuesto? Invertir en una estructura de aluminio. Sería lo mejor. ¿Por qué aluminio? Porque el aluminio es una estructura que no es un metal muy caro, es un metal sobre todo que es me ofrece eso que es rígido porque es un material metálico y usualmente ya viene cortado en perfiles, entonces yo puedo ayudarme de esa característica que va a tener los perfiles de aluminio, que me puedo ingeniar una estructura. Ahora, si no tenemos mucho presupuesto, podemos optar por una estructura de madera. De hecho, las impresoras que yo les voy a mostrar a continuación están hechas de madera, todas las hice en madera, quizás hagamos una cuarta en aluminio, pero vamos a tener esa diferencia entre estos dos elementos. El aluminio, en caso de que estemos un poco sobrados, es una mejor estructura. Y la madera, lo que a veces tiene es que puede ser un poco pesadita. En mi caso, yo ocupé madera MDF y pues sí me da cierto peso y aparte de darme cierto peso, no ofrece mucha estabilidad. Con el tiempo se llega a mover y se descalibra un poco la impresora o las piezas ya empiezan a fallar un poco por esa parte porque no quedan a ser tan exactas, pero ya son errores milimétricos. Sin embargo, sí tenemos que prestar mucha atención en esta parte. Ahora, ¿qué otra característica tiene que tener mi estructura? Tenemos que plantear la estructura para que ya esté diseñada, para que nosotros lleguemos a ensamblar tres principales ejes de movimiento. Algo muy parecido a lo que les comentaba aquí en esta imagen. Estos sistemas de movimiento van a ensamblarse en la parte de la estructura. Y bueno, estos elementos van a ir ensamblados aquí, en los tres ejes principales para la estructura. Y lo podemos diseñar tanto de madera como de aluminio, o incluso podríamos ocupar otro elemento. Sin embargo, yo les muestro madera y aluminio porque son los más comunes. Y bueno, el aluminio me va a ofrecer más rigidez que la madera, pero puede llegar a ser más caro también hacer todo de aluminio. Y como es un material metálico, igual no es tan manipulable como la madera. En la madera yo puedo a lo mejor hacer perforaciones, puedo tomar medidas, si algo me falló, reemplazarlo, cambiarlo. A lo mejor esto no puede ser tan fácil en el aluminio, pero hay que tomarlo en cuenta y sobre todo tomar medidas de lo que yo quiera ensamblar. Y bueno, la ventaja del aluminio es que es más rígido y lo podemos ocupar en perfiles que ya están previamente cortados.
y sobre todo la estructura, dependiendo de qué tamaño vaya a armar mi impresora, mi impresora va a quedar en un área de impresión más grande o más pequeño. Si yo armo una estructura muy chiquita, voy a tener una impresora que solo hace piezas muy pequeñitas. Pero si yo armo una impresora que tenga un tamaño amplio, grande y espacioso, mi impresora va a poder armar cosas todavía más complejas. Ahora, al principio de la transmisión les explicaba que íbamos a tratar de idear esta impresora para que tratáramos de optimizar lo más posible. ¿Cómo fue la forma en la cual yo optimicé en los armados que hice? Pues miren, a mí me gustaba mucho reciclar lo que son DVDs y lo que son impresoras, pero impresoras de las convencionales con las cuales imprimimos documentos. ¿Y por qué me gustaba hacer esto? Porque desarmando todos estos dispositivos, yo encontré que podemos reciclar ahí lo que son motores a pasos. Estas impresoras vienen dentro con sistemas que ya vienen con motores a pasos y también muchas veces a veces se pueden encontrar lo que son ejes acerados. Entonces ahí podemos reciclar un montón de elementos. Los que yo llegué a encontrar más comúnmente son los motores a pasos, ejes acerados, algunos acoples, pero no son tan comunes, eso sí. Usualmente las impresoras vienen con motores en corriente directa y no todas vienen con motores a pasos. Sin embargo, si ustedes encuentran o tienen por ahí una impresora viejita y le quieren echar un vistazo y se encuentran que tiene motores a pasos y a lo mejor ejes acerados, pues ahí está la recomendación. Pueden ocupar esos elementos y optimizar bastante y pues se van a ahorrar bastante dinero en caso de que sea así. Ahora, lo que tenemos que tomar en cuenta es el tipo de motor que tengan estas impresoras. Los motores usualmente van a venir con una etiqueta de plástico y una notita. Y si nosotros leemos dicha etiqueta, vamos a encontrar lo que es el datasheet de mi motor. ¿Qué es un datasheet? Un datasheet es una hoja técnica que me nombra las características de un dispositivo electrónico. Dichas características pueden ser el voltaje, el tipo de corriente o cualquier otra característica interesante que me va a ayudar a mí a identificar los tipos de corriente y el tipo de energía y cómo voy a ocupar este motor para que pueda funcionar correctamente. Sobre todo me va a ayudar a discernir entre qué controlador va a ser mejor para que mi motor funcione y para que a lo mejor no pase por una sobrecarga o no lo vaya a dañar. Entonces hay que tomar presente estas características y buscar mucho las hojas técnicas de todos los elementos que yo vaya a ocupar al armar la impresora 3D. Y bueno, el motor propuesto que yo les decía era el NEMA 17, pero en caso de que quieran reciclar, pueden checar las características técnicas marcadas aquí en las impresoras y así es como nosotros podemos reciclar. De hecho, también podemos ocupar los DVDs. Los DVDs, eso sí, son mecanismos que son más pequeños y nosotros podríamos armar una mini impresora 3D que fuera chiquita, ocupando simplemente todos los elementos que tiene un DVD y de igual forma les quedaría una impresora muy bonita, pero les quedaría chiquita para piezas pequeñas. Entonces esa es otra forma en la cual ustedes pueden aprovechar todos estos elementos. Ahora, tenemos la estructura mecánica, la parte de la electrónica, tenemos la parte de la mecánica, pero ¿qué programas vamos a utilizar para que nuestra impresora pueda funcionar correctamente? Pues bueno, el principal de todos va a ser Arduino. Arduino es uno de los ejes que damos nosotros en habilidades digitales, principalmente en los talleres de robótica. Es un lenguaje de programación que está basado mucho en lo que es el lenguaje C. Vamos a ver que Arduino tiene la ventaja de que nos va a ayudar a emular mucho lo que es el código G. El código G es algo que se ocupa en las máquinas por coordenadas, porque ahí yo voy a ser capaz de transmitir coordenadas, movimiento, desplazamientos, que algo que haga trayectorias de forma lineal, a lo mejor que haga radios, o a lo mejor que realice formas en específico que van a tener cierta complejidad. Entonces, en Arduino yo voy a enlistar todo lo que es la parte de la programación. Al final les voy a explicar dónde podemos encontrar o dónde nos podemos guiar para bajar un poquito este tipo de programas. Y nosotros vamos a ver que vamos a ocupar más programas, no solamente nos vamos a quedar con Arduino. Arduino va a ser el principal, pero no va a ser el único. Nosotros vamos a ocupar lo que es el código Sprinter y Fronterface. ¿Por qué vamos a ocupar estos dos? Nosotros necesitamos hacer pruebas antes de que empecemos a hacer una pieza, porque en código Sprinter y en Fronterface yo voy a poder calibrar lo que es mi extrusor. Ahí yo puedo checar a lo mejor que mi filamento empiece a desplazarse 10 milímetros o se desplace por medio centímetro o a lo mejor se desplace 10 centímetros.
En caso de que no fuera así, yo lo puedo calibrar para cambiar los valores y que nuevamente pues salga, o a lo mejor sale menos, sale más. Dependiendo de los valores que yo obtenga, yo voy a empezar a calibrar y ahí voy a calibrar todos mis sistemas de desplazamiento lineal en el eje X, el eje Y, el eje Z y lo que es mi extrusor. También voy a ocupar lo que es el código Marlin y el programa de Repetier. Vamos a ver que usualmente son programas que me ayudan a enfocarme mucho en la calibración, pero aparte de enfocarme mucho en la calibración, en Marlin voy a encontrar una característica importante que es calibrar la temperatura. Nosotros tenemos que evitar el sobrecalentamiento y sobre todo tenemos que discernir qué temperatura vamos a necesitar que se caliente mi resistencia. ¿Pero por qué tenemos que ver esto? Porque dependiendo del polímero que elijamos, vamos a necesitar cambiar esas características. Va a haber polímeros que van a necesitar una temperatura más alta o va a haber polímeros que van a necesitar una temperatura más baja. Los polímeros, recuerden, es la parte que va al filamento y el filamento es la parte plástica que se empieza a derretir en mi impresora 3D al momento de realizar el proceso de fusión, que es la parte de la cual va a estar armada mi pieza. Y bueno, en código Marlin, entonces, usualmente la temperatura que se suele ocupar en los polímeros, el polímero más común para una impresora 3D es el PLA, que es el ácido poliláctico. Es un material que está hecho a base de fécula de maíz. De hecho, es muy interesante. Y una característica chistosa que tiene el PLA es que cuando se empieza a derretir, huele como a palomitas. Es un olor muy rico. Entonces, este polímero usualmente se empieza a derretir a los 220 grados centígrados. Pero ahorita les voy a mostrar una tablita donde vamos a hablar con más profundidad sobre las temperaturas mínimas y máximas. Ahora, ya les expliqué sobre todos estos programas, pero ahora, ¿cuál va a ser el programa que yo les propongo que se basen mucho para hacer el proceso de la impresión? Va a ser el programa Repetier. El programa Repetier es un programa muy interesante porque ese lo vamos a ocupar para plasmar ahí lo que es un modelo de una pieza digital. ¿Qué tipo de formato tiene que tener mi pieza? Tiene que ser una pieza en formato STL. Es un formato que se ocupa en la impresión 3D y es un formato que yo voy a poder visualizar en Repetier. Repetier es un programa que tiene una característica de que es tridimensional. Como es tridimensional, ahí yo puedo cambiar las características de la cajita que va a corresponder al área de impresión que va a tener mi impresora. Yo tengo que medir la área de impresión que voy a tener en mis tres ejes, tanto en mi eje X, como en mi eje Y, como en mi eje Z. Eso yo lo puedo configurar en Repetier y van a ver cómo esa cajita del área de impresión se les va a ajustar. Una vez que lo ajustemos correctamente, vamos a soltar ahí, en esa área de impresión, mi modelo STL. Y una vez suelto, yo voy a empezar a convertir ese modelo STL a lo que es código G. Código G es un código especial que va a plasmarme lo que son las coordenadas. Y una vez mostradas las coordenadas, yo le voy a dar en iniciar. Una vez que le demos en iniciar, mi impresora 3D va a empezar a realizar todo el trabajo para plasmarme la pieza y también ya va a empezar a operar lo que es mi extrusor. Entonces, este sería el programita final que vamos a ocupar, pero requerimos de todos para estar constantemente calibrando una impresora, porque como les mencionaba, hay que darle cierto mantenimiento a una impresora. Las características del ambiente, el entorno, el tiempo simplemente va a hacer que mi impresora con el tiempo pierda cierta calibración, dependiendo de cómo la hayamos armado también. Porque si hicimos una estructura que es rígida y que es estable y a lo mejor es de aluminio, me va a durar más tiempo calibrada así realicé una impresora con una estructura de madera, que con el tiempo va a perder ciertas características porque es la naturaleza de mi material. Entonces, repetir es el último paso. Ahora, les voy a hablar un poquito más de lo que es el proceso de impresión. Bueno, ¿cómo se empieza el proceso de impresión? Nosotros vamos a ver que necesitamos un archivo que tenga la característica de que sea un modelo STL, donde nosotros vamos a poder obtener piezas así. Usualmente las impresoras 3D van a ocupar piezas que nosotros podemos bajar de internet. Si ustedes se van a la mejor, hay muchos repositorios interesantes. Por ejemplo, está GraphCAD, está Thingiverse. Hay muchas páginas interesantes donde ustedes pueden buscar modelos STL. Pero si ustedes saben diseñar piezas en algún otro programa, lo pueden hacer. Ustedes pueden diseñar piezas en AutoCAD, pueden diseñar piezas en Inventor, pueden diseñar piezas en SolidWorks. Hay programas como Rhino, Katia. Hay muchos, un sinfín de programas. Uno que yo les recomiendo aprender y que de hecho ocupamos y enseñamos nosotros, los talleristas de robótica en habilidades digitales,
Es el programa de... es un programa de Autodesk, nada más que se me fue ahorita el nombre, ahorita que lo recuerde les comento, pero bueno, es un programita donde yo puedo emular lo que es bloques de código, ahí yo puedo emular también lo que es la parte de circuitos eléctricos y aparte yo puedo diseñar piezas en tercera dimensión. Vamos a ver que entonces el propósito de esto es que independientemente del programa que yo elija o de donde yo lo descargue, yo tengo que diseñar este programa para que yo pueda diseñar mi pieza. Lo importante en lo que me tengo que enfocar es que al momento de exportar mi pieza, la exporte en un formato que sea STL, porque STL es lo que ocupamos para pasarlo a Repetier. Una vez que lo tenga en STL, lo voy a insertar en Repetier, que era el programita del cual les hablaba anteriormente. En Repetier, insertado el programa, yo lo puedo colocar para que mi impresora lo imprima en el centro. Ahí lo puedo desplazar para que lo mueva a la derecha, a la izquierda, atrás, adelante. Y una vez suelto mi pieza, pues ya puedo empezar a hacer el código G para que empiece a hacer toda la parte de la programación, para que diga las coordenadas que tiene que hacer mis motores, para que inserte los patrones geométricos, para que se logre hacer mi pieza. La impresora 3D usualmente lo que hace es que va trabajando por capas. Imaginemos que nosotros quisiéramos a lo mejor elaborar un cubo. ¿Cómo sería la lógica de mi impresora 3D? Pues empezaría a elaborar lo que son formas de cuadrados, los rellenaría y una vez rellenos haría la siguiente capa y luego sería por la siguiente capa y por la siguiente capa. Ah, ya me acordé del nombre. El programita que les decía que ocupamos mucho en robótica aplicada es Tinkercad. Tinkercad es un programa que nosotros enseñamos a ocupar, donde nosotros enseñamos la parte de los circuitos eléctricos, la parte de los bloques de código y pueden diseñar piezas. Y tenemos la ventaja de que Tinkercad es un programa completamente gratuito que se ofrece por los servicios de Autodesk. Entonces es otra opción que ustedes pueden tomar y tiene la ventaja de que no es tan complicada como las demás opciones que les mencionaba. Entonces Tinkercad es una buena opción donde ustedes pueden aprender un poco de modelado 3D y exportar dichas piezas para lo que es la impresión 3D. Entonces, acuérdense, es Tinkercad. Ahora, una vez hecho el código G, lo que va a suceder es que se va a exportar a lo que son mis tarjetas. Mis tarjetas, como son mis sistemas de control, se van a encargar de pasar esas señales eléctricas a lo que son mis actuadores, que son mis motores a pasos, y mis motores a pasos van a empezar a hacer que mi impresora se empiece a desplazar tanto en el eje X, que se empiece a desplazar tanto en el eje Y o se empiece a desplazar en el eje Z. Eso va a depender mucho del tipo de pieza que yo haya hecho y sobre todo de la geometría que tenga. Una característica importante a mencionar en las impresoras 3D es que nosotros en Repetier podemos seleccionar qué tipo de patrón queremos. ¿A qué me refiero con patrón? Nosotros podemos diseñar a lo mejor un patrón que sea de panal de abeja. Es lo que se suele ocupar mucho en las impresoras 3D, que corresponde al relleno de una pieza. Porque nosotros si hacemos un relleno lineal, vamos a hacer que se gaste mucho ácido poliláctico, mucho filamento innecesariamente. Nosotros podemos establecer un patrón y dicho patrón va a hacer algunas formas específicas y sobre todo va a hacer que esas formas rindan un poquito más. El que yo les recomiendo es el patrón de panal de abeja, pero va a haber piezas que por la estructura geométrica que tengan van a requerir de un patrón distinto. Sin embargo, ustedes pueden experimentar ahí. Yo les recomiendo que experimenten, hagan una misma pieza con distintos patrones para que vean cuál acabado les gusta más y sobre todo para que vean qué formas se acopla más al tipo de patrón que ustedes hayan elegido. Aunque, bueno, el que yo les recomiendo es el patrón de panal de abeja, porque me ayuda a ahorrar mucho lo que es ácido poliláctico, que es el filamento que ocupamos. Y bueno, es un patrón muy ocupado en la impresión 3D. Sin embargo, ustedes pueden ocupar y son libres de elegir el patrón que ustedes gusten y por el que sientan que es un poquito más fácil empezar. También pueden elegir patrones más lineales como formas rectangulares o cualquier otro que ustedes gusten. Y bueno, una vez que mi impresora acabe de realizar, empieza a trabajar, la configuración va a empezar a funcionar para que ocupe cierta cantidad de temperatura y con esa cantidad de temperatura mi plástico se va a empezar a derretir. Una vez derretido el plástico, pues voy a tener mi pieza terminada y voy a tener justamente el modelo. De hecho, si ustedes prestan atención, arribita tengo el modelo que es el archivo STL. Ahí lo estoy visualizando con la aplicación de Windows, en donde se ve tridimensionalmente, y abajito ya lo tenemos en real, que es esta casita vikinga terminada. Ahora,
Esto era lo que les comentaba hace ratito. Les quería mostrar esta parte de la impresión. Yo lo que he ocupado es PLA, pero no quiere decir que sea el único material que vayamos a ocupar. El PLA es un tipo de plástico, es un filamento que significa ácido poliláctico, que está creado a base de fécula de maíz. No es el único que hay, pero es de los más comunes. El PLA usualmente es un plástico que es muy rígido y es un plástico que va a tener una temperatura de fusión algo baja. Si nosotros prestamos atención en la tablita, vamos a encontrar que encontramos algunas características, como el diámetro que va a tener mi filamento. Hay PLAs que son más delgaditos, que son 1.75 milímetros de diámetro, o hay PLAs que van a tener 3 milímetros de diámetro. Usualmente viene en un rollo. Dicho rollo llega a pesar 1 kilogramo. Y vamos a ver que hay filamentos que requieren una temperatura en lo que es una parte de la estructura que se va a conocer como la cama. Si se dan cuenta, yo no les coloqué la cama en los elementos mecánicos porque esto va a depender mucho del filamento con el cual ustedes quieran imprimir. Hay filamentos que requieren de una cama caliente para que mi pieza, una vez esté depositado el plástico o lo que es el polímero, no se mueva. Sin embargo, en el caso del PLA no es necesario ocupar una cama caliente. La cama caliente es un plus que le pueden agregar en caso de que ocupen otro polímero o incluso se puede ocupar también con el PLA, pero no es necesario. Como dice la tablita, la temperatura de la cama es ambiente y no es necesario agregar una cama muy específicamente para que creemos piezas con PLA. Se ocupa ABS, HIPS, LOB. Aquí encuentran un montón de polímeros propuestos, pero eso sí, tengan mucho cuidado con esta parte. Hay polímeros que necesitan estar expuestos a que el aire circule, porque hay polímeros que pueden liberar gases tóxicos que pueden ser nocivos para la salud. En el caso del PLA no es así, pero yo no les recomiendo que lo estén inhalando de cerca. Yo les recomiendo que la impresora la coloquen en un lugar que esté con circulación de aire, cerca de una ventana o a un lugar expuesto al aire que no sea tan encerrado para que los gases salgan. Tengo entendido que hay polímeros que sí sueltan gases nocivos, entonces tengan mucho cuidado con este apartado. Cuando compren el polímero, chequen o investiguen información sobre si es un polímero que suelta gases en específico para que no sea nocivo y no les llegue a causar algunas complicaciones. Hay que checar mucho esta información y es muy importante. Y continuamos. Y bueno, también les menciono que hay polímeros que son flexibles, polímeros que tienen forma de hule o hay polímeros que tienen una forma más rígida. Hay polímeros que tienen filamento a base de madera, a base de metal, pero eso ya va a depender más de las características técnicas que tenga el polímero y sobre todo el tipo de pieza que yo arme, porque a lo mejor va a haber piezas que yo voy a querer que se doblen y sean flexibles, o va a haber piezas que yo voy a querer que tengan una estructura más rígida. Entonces eso ya es tareita de ustedes, checar qué tipo de polímero quieren hacer y dependiendo del tipo de polímero que elijan, va a influir en la estructura en el aspecto de que pueden ocupar un extrusor distinto, un extrusor mejor, que la estructura esté planteada para que a lo mejor esté un poco más cerca de la ventilación o que ustedes agreguen ahí motorcitos que se encarguen de hacer que el aire circule y los gases extraigan. Ahí podemos hacer un extractor o podemos hacer varias ideas interesantes dependiendo del polímero que elijan. Y bueno, continuamos con la siguiente. Vamos a ver que en la memoria de cálculo, aquí hay algunas fórmulas planteadas. Estas fórmulas van a enfocarse más que nada a los cálculos dependiendo de los controladores que yo ocupe. Y dichas formulitas van a enfocarse mucho en las corrientes que van a ocupar mis motores. Yo quiero que mis motores tengan un torque en específico. Este torque se va a basar en el tipo de corriente por el cual yo los voy a alimentar. Los drivers propuestos son drivers que son dispositivos que por medio de un multímetro yo puedo checar la cantidad de voltaje o la cantidad de corriente que van a tener. Y dependiendo de la cantidad de voltaje o corriente, yo puedo estar variándolos estos. ¿Cómo lo voy a variar? Estos dispositivos usualmente tienen un elemento que se va a estar desplazando tanto a la izquierda o a la derecha. Y bueno, dependiendo de cómo lo desplace, voy a aumentar la corriente o disminuirla. También vamos a ver que justamente les mencionaba esta parte de la calibración de los motores, que es muy importante calibrarlos. Los tenemos que calibrar en sus 3 ejes y tenemos que hacer una regla de 3. Nosotros tenemos que ver si con un determinado valor vamos a hacer que un motor se desplace determinada distancia. ¿Cómo lo hacemos? Esto lo vamos a hacer con el programita que teníamos anteriormente. Aquí vamos a ver que vamos a ocupar mucho lo que es frontal face para esta parte.
En Fronterface yo voy a poder mover mi motor, a lo mejor le doy un clic y le digo desplázate 10 milímetros o 100 milímetros. Y si veo que mi motor solamente se desplazó 5 milímetros cuando le di 10, quiere decir que ahí está descalibrado. A lo mejor el valor que tengo lo tengo que multiplicar por 2 y sustituirlo para que mi motor se desplace los 10 milímetros planteados. Entonces esto es algo bastante sencillito, es simplemente aplicar una regla de 3 y esto se va a hacer para calibrar lo que es el eje X, para calibrar el eje Y y para calibrar el eje Z y sobre todo el eje de la extrusora. Y bueno, como les comentaba, la extrusora también se tiene que calibrar y es casi exactamente lo mismo. Igual como calibramos los tres principales motores que están en X, Y y Z, la extrusora se tiene que calibrar porque la extrusora se va a encargar de hacer que el filamento pase hacia abajo o se desplace hacia arriba. También la podemos ocupar para que el filamento se retraiga y se eleve. Y bueno, esta es un poco más que nada mi experiencia con la impresión 3D. A mí lo que se me ha facilitado bastante para construir este tipo de máquinas es diseñarlas en programas de modelado 3D. En esos programas yo diseño lo que es la estructura de algunos elementos, los conecto, los ensamblo y eso me ayuda a mí a visualizar el área de impresión que voy a tener. La primera que diseñé tenía esa estructura que están viendo, que es un poquito más como de color cobre y era una impresora que tenía una área de impresión pues un poquito más pequeña. Y bueno, fue una impresora que igual fue una estructura basada en MDF. La desventaja que tenía era que se movía mucho. Y bueno, ¿qué podemos rescatar de esto? Nosotros vamos a ver que en el eje X y Y van a cambiar mucho. El eje X estaba en una torreta y el eje Y estaba en una mesa que era madera MDF. Vamos a ver que esta madera MDF me ayudaba a que ahí colocara mi pieza. Y bueno, vamos a ver la característica también de que el eje Z era una cajita, que era como una torreta, y pues esa cajita tenía que soportar mucho peso. ¿Por qué tenía que soportar mucho peso? Porque yo elegí usar el extrusor MK8, que es el extrusor que les hablaba hace ratito, que suele ser muy pesado. Después armé un segundo modelo, que es la impresora que está más alargada, que ustedes están viendo en medio. Esta impresora tenía un área de impresión mucho mayor y fue una impresora que yo diseñé con elementos reciclados de una impresora, pues una impresora normal, convencional. Ahí obtuve lo que son mecanismos de transmisión de movimiento que ya estaban ensamblados, ejes acerados y motores a pasos que reciclé. Fue una impresora que se diseñó en equipo, un equipo de la preparatoria, y fue una experiencia muy grata y muy gratificante. Y luego, posteriormente, diseñé un tercer modelo donde combinaba características de las dos impresoras anteriores. Era un modelo en donde traté de darle más rigidez a las partes mecánicas y sobre todo darle importancia a la cajita, a los motores, a la parte de la extrusora y de igual forma ocupó elementos reciclados. Y bueno, ¿qué fue lo que logré diseñar después de esta travesía o esta experiencia con las impresoras 3D? Estos son los resultados. Son las fotografías de las impresoras que les mostré anteriormente. La primera es la primera impresora. La segunda es el modelo que les comenté que se diseñó en equipo. Un equipo que fue muy importante, fue un pilar fundamental. Entre todos la armamos y fue una impresora bastante interesante porque ocupó elementos reciclados. Le colocamos una cama que fue de un material muy interesante también. Y vamos a ver que esta impresora, como ocupaba elementos reciclados, igual no estaba tan calibrada. Y lo que nos falló un poquito en esta parte fue que tuvimos que darle un poco más de rigidez, pero eso ya se corrigió en el tercer modelo, donde ya se le cambió igual la forma en la cual colocamos lo que es el rollo del filamento, y esta fue una impresora que dio unos mejores resultados. ¿Qué resultados? Pues aquí les muestro una pieza que fue armada con dicha impresora. Es una casita en donde probé hacer elementos circulares, rectangulares, y pues estos son los resultados que me dio actualmente. Es una impresora que me gusta mucho cómo trabaja y bueno, que actualmente estoy mejorando bastante para que me ofrezca mayores resultados y me dé mejores formas. Sobre todo es experimentar. Es un campo en el cual no nos va a quedar a la primera, va a ser una impresora donde va a fracasar, a lo mejor te va a quedar fea algunas formas. Al principio es normal que las piezas no nos queden de la mejor forma porque estamos aprendiendo y siempre que aprendemos no nos va a salir todo bien a la primera, pero yo les recomiendo que pues chequen todas estas partes, sobre todo que busquemos optimizar materiales y tratemos de hacer lo mejor posible. Si no nos queda la primera, veamos a lo mejor si tenemos algún elemento mal conectado.
Igual como esta es una charla, una transmisión, no nos podemos alargar un poquito más en otros aspectos, es más que nada introductorio. Sin embargo, vamos a ver que ahorita les voy a hablar un poquito de dónde pueden encontrar más documentación sobre esta parte que es muy interesante. Y bueno, estos son los resultados que se obtuvieron después de esta travesía en donde se armaron estas 3 impresoras. Es la misma, pero fue cambiando de forma y se fueron cambiando las características de los elementos mecánicos y la electrónica. Sobre todo se ganó rigidez y se fueron obteniendo mejores resultados. Y bueno, me gustaría agradecer mucho en esta parte a lo que es el canal del profesor García, que fue una referencia muy importante, una referencia en donde nos muestra bastante documentación y ustedes ahí van a poder guiarse para encontrar la documentación en cuanto a los programas. Él ahí tiene un repositorio muy interesante. De hecho, la primera impresora que hizo él me ayudó mucho a diseñar la primera mía. Se parece bastantito a la primera que hice. Ya después que diseñé la primera, ya fui cambiando, fui cambiando por una estructura que se diseñó en equipo y sobre todo con ideas interesantes. También me gustaría agradecer mucho en esta parte a mi equipo de trabajo con el cual me ayudó bastante a diseñar estas impresoras, a los amigos Daniel, Alejandro, Andy y Bedoya, que fueron una parte fundamental para que este proyecto se llevara a cabo, y sobre todo agradecer mucho al equipo de habilidades digitales, que sin ellos este tipo de pláticas y este tipo de transmisiones no sería posible. Y bueno, me parece que ahorita vamos a pasar al área de dudas en caso de que las tengan. Hoy, pues está increíble. Ojalá pudiéramos quedarnos mucho más tiempo a que profundizaras, pero ahorita, después de una preguntita que te voy a hacer antes de que se nos acabe el tiempo, porque ya se nos acabó, nos dices dónde te podemos encontrar, en qué pilares te podemos encontrar para que, pues si alguien tiene interés en desarrollar un proyecto tan completo y tan increíble como este, pues te busque. Entonces, mira, la pregunta es, tengo un modelo CNC que me regalaron. No conozco mucho del tema de la automatización ni de manejo de software. ¿Es más sencillo utilizar las piezas o elaborar una impresora 3D? ¿O mejor busco la forma de aprender a utilizar el CNC? Yo creo que puedes ocupar el CNC. Lo único que va a cambiar es que le puedes cambiar la parte de la torreta. Como te decía, lo que le da identidad a una impresora 3D es el extrusor que elijas. Entonces, lo que tú puedes hacer en tu CNC es cambiarle ese dispositivo. A lo mejor puede ser un taladro o algún aparato similar, algún dispositivo parecido y sustituirlo por lo que sería un extrusor. Súper, una más, una más. Preguntan, ¿qué futuro le depara a esta tecnología en unos 5 años? ¿Cómo lo imaginas tú? Yo creo que las impresoras 3D van a ser muy parecidos a las impresoras convencionales. Antes no era tan común que tuviéramos en casa. Yo creo que va a ser algo bastante común en el futuro y va a estar en todo, sobre todo. A lo mejor se me va a antojar hacerme un desayuno de huevos y voy a poder tener una impresora 3D que haga huevitos revueltos. Yo creo que va a estar en varias áreas y sobre todo es un pilar muy interesante que va a estar incursionando en lo que es la industria 4.0, que es en lo que tenemos ahorita actualmente, la industria en la que estamos. Súper, bueno, una más. ¿Qué material es más recomendable para prótesis? Para prótesis. Bueno, yo creo que para prótesis tendríamos que buscar un material que tenga cierta rigidez. En este caso, yo creo que se tendría que elegir por un polímero que tuviera una base de metal para que tuviera esta rigidez y para que durara. Hay polímeros que ocupan una base con titanio o hay polímeros que ocupan incluso bases con fibras de carbono. Entonces, lo ideal sería ocupar un polímero a base de fibra de carbono, pero eso sí, no es un material muy barato que digamos. Excelente, Eric, muchísimas gracias. Bueno, antes de cerrar la transmisión, te voy a pedir, por favor, si puedes venir al Facebook y comentar. Hay 2 cosas interesantes que preguntaron sobre si podrías compartir la lista de los materiales que, pues, no sé si lo puedas hacer, pero si Sí. puedes, bien, estaría excelente. Otra que queda pendiente y que está causando curiosidad es cuánto te costó el proyecto completamente. Así que si pudieras también comentar.
Y pues bueno, hay varias preguntitas por ahí que están muy interesantes, pero que ya no nos va a dar tiempo de que las contestes en vivo, pero te encargo muchísimo si pudieras regresar a Facebook y responderles a nuestros amigos y amigas que siguieron esta transmisión y que por lo visto les encantó. Así que te lo encargo mucho. Y ya por último, Eric, ¿dónde te podemos encontrar para que nos ayudes a desarrollar un proyecto como este? Por supuesto, me pueden encontrar en dos pilares. Pilares Central de Abasto, se ubica más o menos cerca de Metro Aculco, caminando son aproximadamente 5 minutitos. Es Pilares Central de Abasto y Pilares Parque Nacional, ubicado en la colonia Fuego Nuevo, en la calle de la Avenida Hidalgo y Avenida Lumier. Estos dos pilares, y pues ahorita mismo igual les contesto sus dudas en Facebook. Les agradezco mucho. Muchas gracias, Eric. Y bueno, también les quería hacer el comercial de que en julio, el 29 de julio tuvimos otra transmisión relacionada con la impresión 3D para todas aquellas personas que se quieren involucrar en el tema y que esta charla, pues nuestro compañero habló de tipos de impresoras, materiales y demás. Así que les recomiendo que vayan y busquen la grabación aquí en Facebook. Es del 29 de julio, del Viernes de Tecnociencia. Pues ahora sí, Eric, es una tristeza, pero nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias a ustedes y no se preocupen que ahorita les contesto todas sus preguntas. Gracias a ustedes y al equipo de habilidades digitales que hizo esto posible. Ay, gracias, Eric.